¿Qué tal, amigos de Electrónica para Músicos? Nuevamente un video sobre esta Neuen Telecaster, en la cual le hemos hecho ya varias modificaciones. Entonces como que le venimos siguiendo la historia a esta guitarra. Hemos puesto clavijas mejores con bloqueo. Hemos hecho un blindaje en cobre para que no haga más ruido. Hace muchísimo ruido de fondo tiene esta guitarra de fábrica, cuando no tiene ningún tipo de blindaje. Y creo que es uno de los primeros upgrades o mejoras que se le puede hacer a esta guitarra, como también se le puede no hacer ninguna. O sea, como hemos dicho, es una guitarra económica y al que le gusta, bueno, la modifica, le va agregando cosas, y el que no, no. Después de hacerle el blindaje, que bajó considerablemente el ruido que, digamos, captaba el instrumento, que esa sería la forma correcta, porque el instrumento no genera ningún tipo de ruido por sí solo, es un instrumento con micrófonos pasivos. Distinto fuera si tuviéramos un circuito activo, como un preamplificador que podría generar un soplido por sí mismo. Eso pasa con instrumentos activos, y vale decirlo. En este caso no tenemos ruidos generados por el propio instrumento, ¿sí? Más que las notas. Todo el resto es externo, y el blindaje ayuda a que eso no ocurra. Lo otro que hicimos fue ponerle selletas de bronce compensadas de la marca Wilkinson, manteniendo el puente original de la guitarra para poder gastar lo menos posible. Y de hecho esto salió muy económico, por lo menos acá en Uruguay, que el dólar está a un precio razonable. Después mantenemos por ahora, de momento, la electrónica de fábrica, la llave económica y los potenciómetros económicos de fábrica los mantenemos. ¿Sí? Lo que hemos hecho ahora es un reemplazo de pickups, pastillas, micrófonos, como quieran llamarlo, de los originales, que los tenemos arriba de la mesa, los voy a mostrar. Estos son los micrófonos originales que usa Neuen. Es una guitarra económica, por tanto nos vamos a encontrar micrófonos económicos con una barrita cerámica pegada al lado de abajo, ¿sí? Como ven, algo hiper económico. Acá es donde puedo abrir un paréntesis dentro del video, en el cual voy a hacer un test de audio muy simple y les voy a contar un poco la diferencia. Una cosa es, porque me dicen, no, pero los micrófonos cerámicos no necesariamente son malos. Bueno, no cuando hay un diseño detrás de un micrófono cerámico, pero en este caso no lo es. Como dice el tío Marce por ahí, como lo hemos hablado, yo me río mucho cuando lo dice. Esto viene a ser un imán de heladera pegado del lado de atrás. O sea, básicamente lo único que hace es imantar unas piezas polares, bobinar alrededor de eso y cumplir la función de captar la cuerda vibrando, básicamente. Eso es lo que hacen estos micrófonos. El trabajo lo hacen bastante bien. De hecho, el cliente estaba bastante conforme con el audio del instrumento. Pasa que están bobinados bastante picantes estos micrófonos, debo decir también. Para mantener un poco eso, porque al cliente le gustaba el volumen que tenía la guitarra, pero quería mejorar el audio, se compró unos pickups Barnacle, que evidentemente Barnacle es una fábrica de pickups bastante picantes y bastante caros, por cierto, también. Lo que pasa es que los consiguió a mitad de precio por una especie de promoción, entonces obviamente le sirvió el negocio. Estos son unos bootcamp Telecaster, para que tengan una idea. El micrófono del brazo mide unos 7K y este unos 10K. Eso no es, como hemos hablado con el tío, una medida de nada, y es la única medida que tengo, más allá de que también puedo decir que son del Nico 5. El hecho de que sean del Nico 5 y de que midan eso me da la pauta de que van a ser picantes, sea que estén bobinados con el hilo 43 o con el hilo 42. Obviamente ahí va a haber una diferencia entre micrófonos. Esto también me remonta a una cosa muy cómica y muy interesante que leí por ahí. Es que parece que hay una especie de persona que hizo un experimento de sacarle los imanes a un micrófono, supongamos al Nico 5, ponerle unos imanes del Nico 2 en lugar de esos y medir la resistencia, y dice, la resistencia del micrófono mide igual, entonces ¿cómo es posible que el audio del micrófono vaya a cambiar? Bueno, en el propio video o en la propia pregunta que está haciendo esta persona, tiene su propia respuesta. Es decir, jamás un imán va a cambiar la resistencia de un micrófono. La resistencia de un micrófono está dada por la bobina, el largo, es decir, la cantidad de vueltas que hay ahí adentro, y el grosor del cobre. Cuanto más fino es el cobre y más largo sea, más resistencia va a haber. Cuando nosotros tenemos 10 metros de un cobre, supongamos de 1 milímetro, y tenemos 10 metros de un cobre de 0,25, el que va a ofrecer más resistencia va a ser el de 0,25 en el mismo metraje. Entonces,
como hablamos con el tío, cuantos más K, no necesariamente vamos a tener más ganancia. Esta es una muy pequeña porción del conocimiento que podemos tener sobre un micrófono, pastilla o pickup. Esto lo puedo ampliar en un video en el cual hable solamente de esto, pero realmente llegar a ese punto de que una persona en un canal o donde sea haga un video hablando sobre que cambió los imanes del micrófono y esto hizo que no le variara la resistencia del propio micrófono, ¿no?, de salida, por lo menos a mí me asusta un poco. O sea, digo, hay gente que está replicando esta información incorrecta y está llevando un nivel de desinformación enorme. Así que bueno, esto lo podemos compartir en otro video. Si quieren dejar sus comentarios acá, háganlo. Recuerden que tenemos nuestros cursos, nuestras membresías. Suscríbanse al canal y demás. Vamos a ir al test de audio y a lo que me pasó con respecto a los micrófonos de fábrica que ya mostré y estos bare knuckle bootcamp de Telecaster con bastante bobina, o sea, bastante picantes, siendo aún de bobina simple y manteniendo un poco ese humor del micrófono de bobina simple y no tanto lo que podría ser un micrófono doble, formato simple, ya sea vertical u horizontal, los stack, ¿sí?, o los tipo LD59, por ejemplo. Estamos muy lejos de eso. Son dos micrófonos de Telecaster simples, pero bastante picantes en el audio. Igualmente lo voy a probar al sonido limpio. Voy a usar el Boss Katana que tengo conectado directo a la computadora a través de USB y una lupera que tengo allá en el piso, que es una Shandman Stereo, que nos va a ayudar a hacer alguna base de ser un poquito más divertido. Hacemos esto y les cuento un poquito más sobre lo que me pareció de este cambio de micrófonos en esta New One Telecaster hecha en Argentina, una guitarra súper económica que cumple la función de lo que es realmente. Vamos para ahí. Bueno, ahora viene la parte aburrida con la cual yo hablo por lo menos 2 minutos acerca de la conclusión o las conclusiones que tengo cuando hago estas pruebas, cuando saco micrófonos rápidamente de una guitarra, pickups, pastillas y pongo otras y pruebo esas diferencias en vivo rápidamente. De la misma forma que hago eso cuando cambio en guitarras,
cuerpos, que no es lo más normal del mundo, digamos, hacer eso, pero lo he hecho. Y cuando he cambiado brazos en guitarras, manteniendo toda la electrónica. En cualquiera de los casos, incluso cuando cambio puentes, encuentro diferencias de audio notorias, sensibles, algunas más que otras, pero todas resultan interesantes. Como siempre, aquel que no la escucha o que no le interesa o que le parece que no es una variable importante, alguna de esas, bueno, simplemente lo tiene que dejar de lado y nada más. Es más simple en realidad de lo que es, en lugar de estar peleando en foros sobre si sí o sobre si no, a tal cosa, no, a tal cambio en la guitarra y que sea importante o relevante para él o para las personas que escuchan. Simplemente de quedarse con esa opinión y bueno, y disfrutar de la música y de la guitarra, que creo que es lo más importante. En mi caso personal, yo disfruto de una guitarra que está hecha para mí o que está por lo menos personalizada de cierta manera para mí. Sin ir más lejos, ahora agarré mi Squier. Sí, o sea, yo no tengo una, hoy por hoy no tengo una Fender Deluxe Plus, no sé cuánto. Sí, tengo esta Squier Vintage Modify con ciertos cambios que ya los hemos visto en el canal. Micros Lake, bueno, un montón de cosas. Selletas ahora de Diego Lebosec de bronce, que son hermosas, ya vamos a hablar de ello. Entonces yo disfruto de una guitarra que está personalizada para mí, que tiene la escala que a mí me gusta, que tiene la forma del brazo que a mí me gusta, que me permite tocar de la manera que a mí me gusta. Es relevante cómo yo toque o cómo yo ataque la cuerda, o lo que importa son los dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, obviamente. Eso es fundamental. La guitarra puesta contra la pared o con un stand no se toca sola. Pero para mí es muy importante la tocabilidad del instrumento, que es lo que hace o me permite a mí llegar a tocar de cierta manera, aunque yo sea bastante clásico para tocar. Por ejemplo, uso las cuerdas bastante bajas. Esa no era mi guitarra, evidentemente. Esta sí me resulta más cómoda. Yo agarro la guitarra de otra persona y no me resulta igual de cómoda. Entonces no me permite tocar de la misma manera y no me permite conectar con el instrumento de la misma manera. Básicamente eso es lo que quería decir. Y a mí sí me importa lo que pueda generar una madera, lo que pueda generar un tipo de puente, lo que pueda generar un tipo de micrófono en una guitarra. Porque esa suma de todas esas cosas es lo que hace que el instrumento suene y se comporte como yo quiero que se comporte y se deje tocar de la manera que yo quiero tocar. Entonces, sí, para mí importa. En cuanto a la Neumann Telecaster, bueno, sigue siendo una guitarra económica, o sea, uno cuando toca en ella se nota que es una guitarra económica, pero responde muy bien. Sobre todo, bueno, el cambio de micrófono es cuando yo hice el testeo previo, y lo que pasó después, lamentablemente no lo pude grabar, disculpen, pero bueno, no tuve tiempo para hacerlo. Basta que se queden un poco con lo que les digo. El micrófono de Barnacle, al llenar los imanes del Nico 5 pasando a través de esa bobina, hacen que el audio cambie notoriamente. A pesar de ser unos micrófonos un poco inflados en ganancia, no dejan de tener la característica de un micrófono simple o un pickup simple, con ese ataque, ese tuan característico. Tal vez no del todo, como puede ser unos micros un poco más tipo vintage, con una salida inferior, en la cual yo aumento la ganancia del equipo y tengo más brillo de lo que puedo tener con estos micros, pero igualmente se comportan como unos micrófonos, como unas pastillas de bobina simple, y yo lo escucho mucho en el audio, eso cuando voy pasando de micrófonos. Y bueno, estaba un poco más bobinado obviamente el micrófono del puente para lograr esto y lograr también un poco de balance en el audio en las dos posiciones. Sabemos que en la posición del brazo la cuerda vibra más, por ende genera una salida mayor. O sea, si yo pongo dos micrófonos idénticos en el brazo y en el puente, supongamos una Les Paul, el volumen del micrófono del brazo va a ser muchísimo mayor. Esto se debe justamente a que la cuerda se mueve menos en el puente que lo que sería la posición del brazo. En este balance que ellos logran, en realidad lo que hacen es seguir teniendo un micrófono de puente un poco más fuerte en volumen y picante. Digo así porque es un término que me resulta gracioso. Que el brazo. Y eso hace, creo que, mantener un poco lo que es la estética Telecaster. O sea, que el micrófono de brazo sea como una cosita ahí que está ahí un poco más sutil.
y el micrófono de puente sea algo un poco más potente, o sea, así un poco más bajo al micrófono, le pongo un overdrive si quiero, lo que sea, lo toque limpio, y ese sonido se mantiene, ese sonido de micrófono simple, pero de Telecaster, que es como más poderoso que el del brazo, el audio del micrófono de brazo. Algo que no pasa históricamente en la Stratocaster. Si el micrófono del puente se muere y el de brazo suena más fuerte. ¿Por qué? Porque en la Stratocaster, hasta hace no mucho tiempo, se bobinaban los 3 micrófonos de la misma manera. En la Stratocaster el micrófono del puente va un poquito más hacia el puente, hay menos inductancia, hay un montón de cosas menores, la cuerda se mueve un poco menos. Esto lo vemos en un video, comparamos la posición de micrófonos y demás. El puente es distinto, el propio puente de la Telecaster funciona como una especie de micrófono todo en su conjunto. Hace que suene más fuerte y un poquito más gordo, con más peso, digamos, el audio de una tele que de una Strato. Entonces, históricamente, el micrófono del puente de una Strato suena bastante menos que el de brazo, y el de la Telecaster pasa algo distinto, salvo que en el brazo tengamos como la Custom 72, un micrófono doble, wide range, en ese caso un wide range original. Bueno, me gustó lo que pasó en el audio con los Barnacle. Creo que pasó lo que el cliente quería que pasara, que se mantuviera ese volumen de salida, esa ganancia para poder distorsionar el audio y que la guitarra rinda, y a la vez mantener el audio de un micrófono simple. Eso lo logramos, digamos. El set de micros lo logra y lo hace muy bien el trabajo. De hecho, ya he instalado varios micrófonos de este tipo. Algunos con buenos resultados, otros con no tan buenos con respecto a la experiencia del cliente. Es decir, que el cliente los ponga y los use y se los quede, o que el cliente los ponga y a las 2 o 3 semanas o un mes los saque porque vea que no es lo que estaba buscando. Para eso ustedes tienen que buscar más información para poder lograr captar exactamente o lo más exactamente posible lo que están buscando sacar del instrumento. El set de micrófonos no es algo menor en el audio general del instrumento, a pesar de que hay otros factores y para mí todos influyen. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.